que están haciendo. Y así vamos a entrar al siguiente mensaje. Ya no se puede adorar a Dios libremente. En muchos países ya salió el Evangelio. En muchos países ya han sacado el Evangelio, ya no quieren el Evangelio, ya no quieren el cristianismo. Y este espíritu va a recorrer todas las naciones hasta que el Evangelio sea quitado. Dice la palabra de Dios: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque un día el Señor esconderá su rostro y no se dejará encontrar. A muchas personas se les ha rogado que vengan al camino del Señor y no vienen. Pero Dios quiere recoger a sus hijos. Dios quiere recoger a aquel que quiere y tiene deseos verdaderamente de encontrarle, ¿verdad? Y por eso en esta noche vamos a estar hablando algunos temas, ¿verdad? El mensaje anterior hablamos sobre el nacimiento en el espíritu, ¿verdad? Hablamos sobre que Nicodemo vino a Jesús de noche, ¿verdad? Y quería saber la palabra, tenía curiosidad por conocer la palabra, ¿verdad? Y Jesús lo evangelizó, ¿verdad? Dándole a entender, él era un maestro de la ley, él era un pastor, ¿verdad? Y no sabía lo que él tenía que saber. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos ignorantes. Ariel, ponle un poquito de mano. Entonces el Señor no quiere que nosotros seamos ignorantes a la palabra, a la revelación. El Señor quiere que tengamos sabiduría, conocimiento, entendimiento en la palabra, para que ningún espíritu de distorsión de la palabra, ningún espíritu de adulterio nos pueda engañar en la palabra, ¿verdad? Entonces, esta noche quiero leer, antes de entrar al mensaje principal, quiero leer, hermanos, Isaías 37:3. Vamos a leer Isaías 37:3. Gracias, Padre. Gloria a ti, Señor amado, poderoso. Gracias, Señor. Como hablábamos hace rato, estamos en tiempos difíciles en el cual ya no podemos estar dormidos. Falta muy poquito tiempo para que Dios inquiete por completo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Falta muy poco tiempo para que el Señor haga cosas más fuertes en la cual la gente se vea obligada a buscar a Dios, a buscar el rostro de Dios. Y es muy importante estar preparados para todo, ¿verdad? Isaías 37:3, vamos a leerlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre Celestial, por segunda vez me acerco, Señor, a tu presencia, Padre Santo, para pedirte en el nombre de Jesús que tu mano poderosa, tu mano gloriosa, Señor, sea sobre mí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que otra vez tu Santo Espíritu dé la siguiente porción de tu palabra, Señor. Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, que tu amor y tu misericordia, Señor eterno, caigan sobre este mensaje, trayendo libertad, Señor eterno, poderoso, a nuestros corazones a través de este segundo mensaje, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra se necesita, Señor, en nuestro corazón. Señor, tu palabra es luz y alumbra el entendimiento de cada ser humano que te busca. Oh glorioso Dios, tú, Señor,
eres luz y no quieres que tu pueblo more en tinieblas. Por eso te pido en esta noche, ven sobre esta iglesia, Señor, y vuelve, Señor, a dar otra porción, Señor, para que abra su entendimiento y podamos entenderte más a profundidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, me encomiendo a ti y a tu Santo Espíritu para que tú hagas el resto. Gracias, Señor, por usarme como un canal para bendecir este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, vamos a leer desde el 37:3, 37:2, dice, y envió Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes de Cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amón, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia y de reprensión y de blasfemia es este. Dice, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Saben, hermanos, cuando yo leí esta escritura, me gustó mucho esta escritura. ¿Por qué? Porque dice, los cuales dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia y de reprensión y de blasfemia es este. Dice, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Dice que está hablando de los días de reprensión y de blasfemia, ¿verdad? Esta escritura nos está enseñando, ¿verdad? Que estamos, así como está diciendo la escritura, días de reprensión, de angustia y de blasfemia, ¿verdad? Así como en esos tiempos estaban viviendo, en esos tiempos que se dio esta palabra, se estaba viviendo esto es lo que se está viviendo ahora también. Son tiempos de angustia, tiempos de reprensión, tiempos de blasfemia, ¿verdad? Y la que da a luz no tiene fuerzas. Entonces, cuando dice la que da a luz no tiene fuerzas, se está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? La iglesia no tiene fuerza. La iglesia anda muerta espiritualmente, ¿verdad? Por eso yo siempre les he dicho, cualquiera se hace nombrar cristiano, pero están muertos, ¿verdad? Hay mucha gente muerta en el evangelio. Por eso dice que los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Entonces lo que está diciendo, ¿verdad? Es de que la iglesia no tiene fuerzas, pero los verdaderos hijos de Dios apenas van a nacer, ¿verdad? Los hijos verdaderos están a punto de nacer. Entonces, ¿cuál es el hijo verdadero? Aquel que, como estábamos hablando en el mensaje anterior, se limpia, ¿verdad? Y nace del Espíritu. Entonces, este es un remanente que va a brotar, ¿verdad? Que está brotando en el mundo entero, en medio del cristianismo, el cual va a llevar una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Y así, este no es el mensaje. Yo quería agregar esta escritura, pero vamos a estar leyendo en el libro de Lucas 15. La parábola de la oveja perdida. Gracias, Padre. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe con ellos y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99, dice, en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas
si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios hace fiesta en el cielo cuando una persona se arrepiente de todo su corazón, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo porque alguien que andaba perdido ha regresado. Dice, parábola del hijo pródigo. También un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le respondió, y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Verdad? Esta es la historia de un hombre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y era rico. Y este hombre, uno de sus hijos le dijo, Padre, dame mi herencia que me corresponde, tengo derecho a gastarla, ¿verdad? Y el padre se la dio. Dice, el menor dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle lo que tenía, ¿verdad? Entonces, saben, hermanos, esta palabra que yo estoy leyendo, muchas personas piensan que esto solamente aplica al cristianismo. Esta palabra aplica a todas las personas que están fuera del redil de Dios, ¿verdad? Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos, que la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí diciendo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando nosotros, hermanos, a todo ser humano, cristiano o no cristiano, Dios en su misericordia te reparte bienes. Dios en su misericordia nos da dones, nos da talentos. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Nosotros vamos muchas veces y lo ponemos a los pies de Satanás, los talentos. Lamentablemente, muchas veces Dios espera que tú le des algo de lo que Él te ha dado, ¿verdad? Muchas veces Dios espera que tú le des un poco de tiempo, ¿verdad? Si te bendijo con un buen trabajo, Dios quiere que tú le des un poco de tiempo. Si te bendijo con un carro, Dios quiere que tú hagas algo para Él, ¿verdad? Algo que agradezca lo que Él te dio, algo que recompense lo mucho que te ha dado, ¿verdad? Entonces, pero nosotros muchas veces, ¿verdad? Atesoramos lo de nosotros para nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestra propia vida no es nuestra vida, es de Dios. Porque todo lo que nosotros somos es gracias a Él, ¿verdad? Entonces deseaba llenar, dice, levantándose. Yo no soy, dice el 19, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y le besó.
Este padre está representando, es Dios. Este padre está representando a Dios, ¿verdad? Y saben, no necesitamos, ¿verdad? No importa que nosotros seamos cristianos. Le voy a decir una cosa, aunque nosotros seamos cristianos, muchas veces, aún siendo cristianos, no estamos en el camino, andamos fuera del camino, ¿verdad? Andamos fuera del camino y Dios está en su infinita misericordia. Él está esperando que nosotros nos arrepientamos y vengamos y nos pongamos al camino, ¿verdad? Dice, vino a su padre, dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo recibió con amor y el hijo, dice, y el hijo del padre, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren, hermanos, cuando nosotros no salimos del camino de Dios, nosotros estamos desperdiciando nuestros dones y nuestros talentos. Cuando nosotros nos salimos del redil de Dios, donde Dios te puso verdaderamente, nosotros estamos desperdiciando nuestros dones, nuestros talentos, y aunque nosotros seamos cristianos, todavía nosotros andamos en prostitución espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo este hijo? Este hijo agarró todos sus bienes, todos sus dones, y se fue a gastárselos con prostitutas, con rameras, con falsos amigos, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué tan valiosa es la vida de un ser humano? ¿Saben qué tan valiosa, tan hermosa delante de Dios es la vida de un ser humano? Como para que nosotros la andemos gastando en deleites mundanos, en cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y entonces andamos en la prostitución, gastándonos aún, ¿verdad? Nuestra salud. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que peca, dice, peca contra su cuerpo. Dice, el que peca contra Dios y contra su palabra, peca contra su cuerpo. Entonces es por eso que muchas enfermedades, muchas personas y muchos cristianos, ¿verdad? Están enfermos, ¿verdad? Enfermos de gravedad. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el pecado nos enferma, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos alineados del camino, dice el Señor, ¿verdad? Es verdad que somos humanos, es verdad que nos puede pasar algo, sí, ¿verdad? No somos de hule, ¿verdad? Somos humanos, sí, vivimos en un cuerpo frágil, pero entre más tú camines a la rectitud de la palabra, ¿verdad? Y tú obedezcas al Señor, tú no vas a andar en prostitución. Entonces el Señor te está viendo y el Señor mandará a sus ángeles a que te cuiden, ¿verdad? Pero sucede que cuando nosotros somos cristianos y nosotros no andamos en obediencia a la palabra y nosotros andamos en adulterio espiritual, en prostitución espiritual, gastando nuestra vida, dándosela a Satanás, ¿verdad? Porque eso es lo que está haciendo una persona que no obedece y que anda mal en el camino de Dios. Está en el camino de Dios, pero dice estar en el camino de Dios, pero su corazón está lejos del Señor, está gastando en deleites, en prostitución, su vida, ¿verdad? Entonces dice, pero el padre le dijo a sus siervos, el padre le dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en los pies. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros salimos del camino de Dios, nosotros solamente vamos a recolectar enfermedades y nosotros vamos a tener unas ropas andrajosas, nosotros vamos a apestar, nosotros vamos a dar lástima, nosotros vamos a andar mendigando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no andamos, ¿verdad? Porque no andamos en el redil correcto, ¿verdad? Entonces, es ahí donde cuando nosotros venimos, ¿verdad? Ya venimos sin los dones, sin los talentos, ya venimos fríos, ya venimos congelados. Cuando nosotros queremos reconciliarnos con Dios, ya se perdió todo. Yo he visto muchas personas que cuando yo las veo aman tanto a Dios y cuando pasa el tiempo los vuelvo a ver y están fríos y muertos y ya no viven espiritualmente, ¿verdad? Entonces eso es lo que el diablo quiere de nosotros, que nosotros andemos con ropas andrajosas,
cosas, que nosotros andemos comiéndonos las algarrobas de los puercos. Dios no te creó para comerte las algarrobas de los puercos. Dios te creó para que seas vestido con las vestiduras del rey, con el anillo del rey, para que tú estés sentado en el palacio del Dios eterno, que es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Dios quiere que tú uses su corona. Dios quiere que uses tú su cetro. Dios quiere que uses su capa. Dios no quiere que andes mendigando. Pero ¿sabes qué? Mientras nosotros andemos en el pecado, vamos a andar comiendo las algarrobas de los cuerpos, y cualquier espíritu inmundo va a venir y te va a sacudir y te va a espantar y te va a hacer y te va a deshacer, y lo que te digan lo vas a recibir con miedo. ¿Por qué? Porque no andas en el camino de la verdad, porque no andas en el camino correcto. Y muchas personas, como les digo, aún andando en el mundo o estando en el cristianismo, hermano, ¿me entienden? Todavía la persona que no conoce a Dios, todavía no lo conoce, ¿verdad? Todavía no tiene culpabilidad, pero una persona que conoce a Dios no puede estar jugando con Dios. Dice, traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, que era mi hijo muerto, dice, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Verdad? ¿Por qué? Qué maravilloso es Dios. Que Dios aún mirándonos mendigar, que Dios aún mirándonos, que nosotros andamos fuera, dicen, mira, yo todavía te estoy esperando con los brazos abiertos, regrésate a mi camino. Regrésate a mi camino, te voy a restaurar, yo te voy a restaurar, delante de mí estarás, te voy a dar una boca limpia, te voy a dar una sangre limpia. Sabes que cuando tú vienes verdaderamente al camino de Dios, cuando tú verdaderamente tu corazón no tiene odio, no tiene envidia, no tiene celos, no tiene falta de perdón, sabes que la sangre de Cristo fluye sobre tu sangre. La sangre de Cristo, ¿sabes cuál es la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es la palabra de Dios corriendo por todas tus venas, órganos, nervios, tendones, articulaciones. La sangre de Cristo es la palabra de Dios, y cuando tú la tienes adentro de ti, te va limpiando, restaurando, y se van muriendo enfermedades que querían matarte, que querían llevarte a la sepultura, se van secando dentro de ti, porque la palabra es vida, la palabra es viva y eficaz, y traspasa hasta los tuétanos, hasta partir el alma. Así dice la palabra de Dios, y por eso el Señor no quiere que estemos afuera. Dice la palabra de Dios, pues estás afuera o estás adentro. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Estamos en el vientre del Señor. Entonces, dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. Llegando cerca de la casa, oyó la música. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué es aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Su padre no lo recibió. Su padre no lo recibió con enojo, con reproche. Su padre lo recibió con amor, ¿verdad? Entonces lo recibió con fiesta, con alegría. Dice, entonces se enojó, su hermano se enojó, en lugar de regocijarse porque su hermano había venido, había aparecido después de tantos años. Dice que se enojó. En el 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te he servido y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque
tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y ha sido hallado. ¿Saben? Este hombre es el Señor. Esta parábola está compuesta porque este hombre es el Señor. El hijo pródigo es aquel que no quiere nada con Dios, o es aquel cristiano que se salió del camino del Señor, ¿verdad? Aquella persona que anda gastando su vida en deleites y todas las cosas. Creo que está torcido esa cosa. Entonces, ¿verdad? Pero el hijo pródigo, el otro hijo representa, ¿verdad? Aquella persona, ¿verdad? Que no entiende, que no sabe, que no quiere ver que toda persona tiene derecho a tener una oportunidad, ¿verdad? Que toda persona se puede equivocar, ¿verdad? Pero Dios es amplio en perdonar. Y como Dios es amplio en perdonar, Él te está esperando que tú vengas a Él. Por eso dice la palabra de Dios, vengan a mí como estén. Aunque vuestros pecados sean rojos como el carbón, yo los haré como blanca lana. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor no vino a condenar el mundo, sino a salvar lo que se había perdido. Y el Señor no quiere que nosotros seamos el hijo pródigo que se gasta los dones y los talentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vamos a usar la lógica para interpretar un poco más esta historia, ¿verdad? Supongo que su padre tenía una parte para él, para que no anduviera mendigando, pero ya había quedado reducido. Su porción ya se la había gastado, su porción mayor ya se la había gastado. Ahora había quedado reducido porque ahora la mayoría de los bienes eran para el otro hijo que nunca desobedeció, ¿verdad? Pero su regocijo era de que ahora ya no estaba perdido, estaba en casa, ¿verdad? Cuando nosotros nos equivocamos, hay cosas que se pierden y que jamás se van a poder recuperar. Por eso es mejor, tenemos la historia de Sansón, por eso es mejor poner atención cómo estamos caminando, cuánto le estamos dando a Dios, qué tan fieles somos. La fidelidad te va a llevar a que tú seas una persona bendecida, y si ahora no tienes nada, espérate, con el tiempo lo vas a tener, pero Dios te va a bendecir porque Dios no miente. Su palabra dice en Josué 1:7 que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes, lo obedezcas, para que hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Entonces, yo quiero animarlos a ustedes a que busquen el rostro del Señor con santidad. Los tiempos son malos y los tiempos ya no se van a componer. Si tú dices, este presidente que entró es mejor que aquel, no. Las cosas están declinando porque el mundo está llegando a su término. Y hay un día, dice la palabra de Dios, que hay un día en que Dios va a derramar hambre a la tierra, pero no hambre de comida, y sed, pero no sed de bebida, sino hambre y sed de la palabra de Dios. Y dice que ya no hallarán palabra. Dios a propósito se va a vengar de la humanidad y va a derramar hambre y sed por querer leer la palabra, por querer buscar el rostro de Dios, y ya no se va a poder. Esa será la venganza de Dios. Dice, y andarán errantes de mar en mar buscando quien les predique, y no encontrarán un solo predicador. ¿Por qué? Porque todo, como tuvo su principio, tendrá su fin. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar hasta aquí el mensaje y vamos a ponernos de pie y hacer una oración. Padre glorioso, Padre, este fue un mensaje corto, mi Dios eterno, pero sé que tu mano también, Señor, lo pondrá en los corazones de cada uno de los oyentes aquí presentes y mis hermanos que están en las redes sociales. Te agradezco mucho, Padre Santo, que estuviste con nosotros en este servicio. Te bendigo, Señor, y te pido que escuches mis oraciones. Señor, oro por mi familia.
Sálvalos, sálvalos, Cristo Jesús. Sálvalos, tu venida está pronto a suceder. Salva las familias de todos mis hermanos que nos están escuchando en este momento por las redes sociales. Trae, Señor, salvación. Te ruego, Señor, que empieces a arrimar a todos sus familiares a tu camino. Por todos los familiares de nosotros, los que estamos en esta casa. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, y sobre nosotros, derrámate y date a conocer más, para que podamos, mi Dios eterno, testificar de un Cristo vivo de poder, de un Cristo que sana, un Cristo completo. No queremos, Señor, llevar un pedazo de Cristo solamente, Padre, sino que queremos llevar un Cristo completo, un Cristo que sana, que perdona, que liberta, que restaura, que bendice y que salva. Gracias por tu nombre, que tiene poder. Gracias por tu palabra, que tiene poder, que es nuestra guía. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Cordero de Dios. Gracias, Señor, por esta misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Kevin.